Hola, paz y bien. Muy buenas tardes, carísimos hermanos. ¿Cómo se sienten? Esperemos que todos estén bendecidos por nuestro Señor Jesucristo y protegidos bajo el manto de nuestra Santísima Virgen María. Un día más estamos con todos ustedes. Un día tan importante como también es el de hoy, en el que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, día 24 de junio, celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Anteriormente acabamos de hacer 2 pequeños vídeos en directo dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, y en este vídeo ya estamos empezando a retomar lo que estábamos haciendo en días anteriores. Bien, empezamos primero con la oración de inicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos con el hermano Francisco. Omnipotente, altísimo, santísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Rey de los cielos y de la tierra, gracias te damos por ser tú lo que eres, porque por tu santa voluntad, por tu Hijo muy amado, en el Espíritu Santo creaste todas las cosas espirituales y corporales. Porque nos creaste a imagen y semejanza tuya. Tú eres el bien, el sumo bien, todo bien, Señor, Dios mío, vivo y verdadero. Tú que solo eres bueno, haz que siempre te tributemos toda alabanza y toda gloria, toda acción de gracias, todo honor y toda bendición. Haz que a ti siempre devolvamos todo bien. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a continuar con el libro que llevábamos días atrás pendiente y estábamos leyendo, titulado, un libro precioso, encantador, unas pastas tiene y una introducción y una información para todos nosotros los franciscanos y para los que todavía no son franciscanos y se están, como digo, poquito a poco enamorando de San Francisco y de Santa Clara. ¿Vale? Pues bien, este libro titulado El centenario de la restauración de los franciscanos conventuales en España. Seguimos con él y seguimos en el apartado que habíamos dejado, hermanos, que se titula, en este caso, dentro del libro, Contrato entre la parroquia de San Esteban y los franciscanos conventuales. Dice así: se conserva también la escritura privada del contrato entre la Orden y la parroquia de San Esteban de Granollec. El contrato se firma el 3 de febrero de 1906. Es importante en cuanto que se nos dan a conocer en él los derechos y deberes con relación al arciprestazgo de Granollec. Su transcripción me parece muy oportuna. Dice, otorgada entre el reverendo doctor don Onofre María Viada y Viada, cura párroco de la villa de Granollec de Valles, y el reverendo don Miguel Ángel Salvador Ramón, superior de la comunidad de religiosos menores conventuales
de la misma, a los 3 de febrero de 1906. Sépase que en la villa de Granollers del Valle, a los 3 de febrero de 1906, reunidos el doctor don Onofre María Viada y Viada, presbítero, cura, párroco, arcipreste de la parroquia, iglesia de la población y deán de Valle, de una parte, y de la otra el reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón, presbítero menor conventual, obrando el primero en virtud de autorización de su eminencia reverendísima el cardenal obispo de esta diócesis de Barcelona, dada con decreto de 21 de noviembre el próximo pasado, por el que se concede permiso para el establecimiento canónigo en esta villa y parroquia de Granollers de una comunidad de religiosos de la Orden de Menores Conventuales. Ambas partes han acordado celebrar el presente contrato, que otorga la forma de que sigue. Primero, reverendo doctor don Onofre María Viada, haciendo uso de dicha autorización, cede en su usufruto perpetuo a la expresada orden de menores conventuales y en representación a su señor superior de la comunidad, el reverendo padre don Miguel Ángel Salvador, el templo que bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat existe en la parte superior de la presente villa, así como también todos los terrenos anejos y de sus pertenencias que lo circuyen o rodean. Segundo, que la presente cesión se otorga mediante las condiciones impuestas en el mencionado decreto de autorización, del cual obra una copia auténtica en el archivo parroquial y otra en el archivo de la expresada comunidad de menores conventuales, y cuyas condiciones literales transcritas son del temor que sigue. 1. O primero, que los religiosos de la Orden de Menores Conventuales continúen disfrutando de nuestros beneplácito y de nuestros legítimos sucesores en el gobierno de esta diócesis. 2. Que no puedan exigir al reverendo señor cura párroco de Granollers indemnización alguna por razón de las obras que dichos religiosos llevasen a cabo en la iglesia y terrenos contiguos a la misma, objeto de cesión si voluntaria o forzosamente tienen que abandonarlos, en cuyo caso quedarán a favor de la Iglesia. Tercero, que la comunidad de menores conventuales cumpla para hacer uso de dicho beneficio con los santos fines de su orden. Cuarto, que los expresados religiosos enseñen el catecismo en los días ordenados por la Iglesia y en las horas más convenientes y oportunas, y que ayuden al párroco en la preparación de los niños que hayan de hacer la primera comunión. Quinto, que en los domingos y días de precepto celebren el santo sacrificio de la misa en las horas más favorables,
a juicio del párroco para que los feligreses puedan cumplir el precepto lo más cómodamente posible y que se rece en público el Santo Rosario todos los días del año en la iglesia de la comunidad. Sexto, que ayuden al párroco en el confesionario y fomenten la piedad por los medios dispuestos en su orden, de acuerdo también con el párroco, sin cuyo consentimiento no podrán establecer asociación o congregación alguna de fieles que tengan por objeto la práctica del culto o la caridad. 7. Que administren los sacramentos a los que se hallaren gravemente enfermos y habiten la barriada del templo en construcción, si así lo solicitasen y estuvieren en peligro de muerte, visitando y asistiendo a los moribundos. Y octavo, que fuera de lo expresado de las cláusulas que anteceden, no ejerzan acto alguno que corresponda a la jurisdicción del párroco de un modo especial en lo referente a oficios de sepultura, funerales, aniversarios, misas y ofertorios, y celebración de matrimonios, entendiéndose esta limitación sin perjuicio en lo que se relacione con el sepelio y exequias que el derecho canónico concede a los religiosos. Tercero, que en virtud de esta cesión la reverenda comunidad cesionaria tendrá la obligación que contrae de satisfacer desde el día de hoy en adelante todos los impuestos y demás carga ordinaria que están afectadas las casas cuyo usufruto se concede. Cuarto, el reverendo doctor don Onofre María Viada y Viada confiesa que recibió oportunamente del reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón las 4.000 pesetas por las cuales se compró a doña Dolores Escol y Barbani la casa y censó de que trate la escritura que autorizó don Domingo Roca, notario de esta villa, y a los 5 de diciembre del año próximo pasado, declarando el reverendo doctor Viada que siempre y cuando el reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón quiera, le formara escritura pública de venta a su favor de todo cuanto fue objeto de la antes calendada, sin que deba darle cosa alguna de precio por cuanto lo tiene satisfecho, según antes se ha dicho, y que si el mismo reverendo Padre Superior por cualquier circunstancia le conviniese o la quisiera enajenar a cualquier persona, particular o entidad, el mismo doctor Viada le formaría la escritura y consentiría, como desde ahora, para dicho caso lo consiente el que en referido Padre Superior o quien hiciere sus veces cobrase el precio. Damos desde aquí la bienvenida a Litameric 56, Paz y Bien. ¿Cómo estás?
Gracias por estar con nosotros. Bien, seguimos con el punto 5 dentro de este libro centenario de la Congregación de la Restauración de los Franciscanos Conventuales en España. Ya nos llegamos dentro de la historia por el año 1902 en adelante. Hemos ido viendo cómo han ido pasando los años, cómo han ido pasando los siglos, desde el siglo XII-XIII en adelante, tanto para los hermanos conventuales como después aparecieron los hermanos también observantes y más tarde los hermanos capuchinos. Bien. Vamos con el quinto punto que dice que el reverendo doctor don Onofre María Viada hace todas las antedichas declaraciones no solamente por sí en su expresada calidad de cura, párroco de esta villa, sino que además para tantas cuantas personas sucedan en el expresado cargo parroquial. Y sexto, dice el reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón, en su dicha calidad de tal superior de la comunidad referida de religiosos de la orden de menores conventuales establecida en esta villa, acepta esta cesión y declaración y en su consecuencia se obliga con dicho nombre al cumplimiento de tantos cuantos deberes le resueltan, no solamente de las condiciones sobreinsertas mediante las cuales su eminencia reverendísima el señor cardenal obispo concedió la expresada autorización, sino que además tantas cuantas otras le nazcan y puedan nacer del presente siempre que cualquier de ellas le exija o pida a otra, pero a costa de la solicitante y que ahora firman por duplicado y a un solo efecto en dicha villa de Granoller del Valles, en la fecha antes expresada. Últimos vale esta edición. Don Onofre, doctor María Viada, cura párroco, y Fray Ángel Salvador y Remón, menor conventual. Ahora vamos al título dicho La Iglesia. La Iglesia iniciada por don Jaime Barba, antecesor de don Onofre, tenía levantado el ábside y 2 capillas, aún sin terminar. El padre Ángel piensa dedicarle a San Antonio de Padua, de quien espera la ayuda espiritual y material que le falta. Del resto pensará nuestro San Antonio, al que quiero dedicar la iglesia que será digna del santo. Para que los fieles participaran económicamente en la construcción de la iglesia, el cardenal Casañas, obispo de Barcelona, emanó un decreto el 10 de mayo de 1906, concediendo 200 días de indulgencias. Vista la presente instancia, concedemos benévolamente 200 días de indulgencias a aquellos de nuestros amados diocesanos que contribuyan con alguna limosna a las obras de conclusión del templo y del convento de frailes menores conventuales de Granoller, bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat y San Antonio de Padua, lo decreto y firma en mencia su eminencia
reverendísima que certifico, el cardenal obispo por mandato de Santa Eminencia reverendísima el cardenal obispo don Ramón Salvia Civit. La nave central estaba levantada poco más de 1 metro de los fundamentos. Su altura es de 25 metros, su anchura de 15 metros. En la iglesia se comienza a celebrar el Domingo de Ramos de 1908, aunque se inaugura en junio en 1909. La iglesia tenía 4 altares. Titulado Pasos hacia nuevas fundaciones. Ya en 1907 se intentó aumentar el número de conventos, que acaso hubiese sido lo más interesante en el balbuceo de la Restauración, para desbloquear problemas y aligerar la evolución de la fundación. Las miras estaban puestas en la adquisición de la iglesia de nuestro antiguo convento de Villafranca del Penedès. Sobre este asunto no se tienen más noticias. La misma situación se repite cuando se desea abrir una casa en Tarrasa. En 1909 no se indican los motivos. Se desconoce el por qué no se llevaron a cabo estos planes. Un segundito. Ahora dice, titulado La Fraternidad en 1907. La Fraternidad de Granollers, el 4 de enero de 1907, la formaban el padre Ángel Salvador Guardián, buen predicador, enfermo durante más de 3 meses con dolores de cabeza y estómago. El padre Miguel Salvador, anciano y enfermo, sufría de la vista. Murió el 18 de marzo de 1908. El padre Pedro Balestra, de la provincia de Génova, provenía de Asís. Fray Antonio, de quien se desconocen apellidos y el tiempo de su estadía en Granollers. San Francisco Tenaglia, del que se desconoce la fecha de su llegada a Granollers, fue trasladado a Italia el 7 de enero de 1907. Francisco Ramón Játiva, limosnero del convento. La gente de Granollers les quería bien. Durante los meses de enfermedad del padre Ángel, el pueblo les ayudó a la leche y el caldo de gallina. Lo único que podía tomar era regalado a porfia por los vecinos de la villa de Granollers. Los párrocos de Granollers y pueblos colindantes les estimaban por su sencillez y pronta disponibilidad en cualquier necesidad. Ahora, en el apartado vamos a las vocaciones. Después del joven que entró en Alcalá de la Selva, no siendo aceptado por Roma, al no ser hijo natural, le siguieron Fray Antonio, que ya queda señalado en el apartado anterior entre los ministros de la Fraternidad de Granollers en el año 1907. Fray Francisco Ramón Játiva, natural de Caude, entró en el convento de Granollers en febrero de 1906.
Fray Alonso Pérez ingresó en Granollers el 25 de julio de 1906, estudió en Osimo, Italia. Fray Pedro Melero ingresó en Granollers el 5 de noviembre de 1907, emitió la profesión simple el 13 de abril de 1911. El padre Ángel, que con frecuencia utiliza un lenguaje grandilocuente, escribiendo al padre general, habla de diversos jóvenes que pidieron entrar en la orden, entre ellos un aspirante de 39 años que ya había estado en la abadía de Santo Domingo de Silos en Burgos, de quien el viceprior comunicó a los frailes de Granollers que se había salido voluntariamente, pues no podía soportar el frío, y ellos no poseían otra casa en España. También estuvo llamado a las puertas de nuestro convento de Granollers en 1907 un joven que se laureaba en leyes. Además, ese mismo año se presentaron otros dos. Quizá uno de estos sea Fray José María Valls Villanueva, que hizo el noviciado en 1908 y emitió la profesión simple en abril de 1909 en el Sacro Convento de Asís. En una nota escrita en el libro de profesiones del Sacro Convento se dice que Fray José Valls, que un mes después, al tener noticia el maestro de novicios de que había venido bajo falso nombre que pertenecía al partido anarquista y existía mandato de captura por las autoridades españolas, oigan hermanos, se le expulsó de la orden. No sería descabellado pensar que estas circunstancias influyeron en la quema del convento e iglesia de Granollers en julio de 1909. Durante la Semana Trágica, unos meses más tarde de la expulsión de la orden de Fray José Valls, o que al menos inculcase el odio contra el pequeño convento o iglesia, de que hecho se celebraron preferentemente en la destrucción del convento de los conventuales durante dicha semana trágica. Nicolás Marcos Tejedor, de 25 o 26 años, joven, de envidiable cultura y piadoso, al momento de comunicar esta alegre noticia al padre general, dicho joven llevaba en el convento un mes poco más o menos. Bien, ahora llegamos a la titulada La Semana Trágica. Bueno, la Semana Trágica de 1909 es uno de los momentos dolorosos de la gestión de nuestra restauración en España. Todo se vino al suelo, obligó a comenzar de nuevo. Hubo momentos en los que se perdieron las esperanzas y se pensó en cerrar el convento de Granollers. Don Pedro Bordoy volverá de nuevo a animar para reconstruir y confiar. El levantamiento tuvo su centro en Barcelona, aunque se extendió a toda la provincia. En él participaron sobre todo los anarquistas contra la Iglesia y en especial contra las órdenes religiosas. Para sofocar el levantamiento de las revoluciones, de los revolucionarios, vinieron refuerzos de Lérida, Mallorca y Zaragoza.
ya que los soldados de Barcelona habían sido enviados a África. La revolución estalló el 26 de julio en Sabadell, quemando la iglesia monumental y varios conventos. Luego se extendió a Barcelona, donde se quemaron 38 iglesias y muchos conventos. Intentaron quemar también la catedral. Los lugares más castigados fueron Barcelona, Sabadell, Tarrasa y Granollers. Bienvenido Jesús Reis del Cornejo. Gracias por estar con nosotros. Paz y bien. Pues vamos a otro título que nos lleva ahora y dice La revuelta en Granollers. La revuelta en Granollers llegó a Granollers el 27 de julio. Aquí se proclamó la República anarquista hasta que se presentó un regimiento. Esta república duró unos 5 o 6 días. En Granollers cerraron las fábricas y reunidos los trabajadores en la Plaza Mayor pidieron a gritos quemar la iglesia de los frailes. Oigan esto. Cuando se proponían ir al convento, tuvieron noticia de que venía un convoy de soldados. Para impedir su llegada, marcharon a romper las vías. En el entretiempo avisaron a los frailes y les comunicaron las intenciones de los amotinados. No se lo creían, por la fuerza se los llevaron al lugar seguro. Solo se quedaron los jóvenes José Lacerni y Pedro Melero para consumir las sagradas formas. A las 5 de la tarde ardían iglesia y convento, y los dos jóvenes huyeron por la portería en llamas y perseguidos por los amotinados. No se llevaron nada, pensando que no estando los frailes cesarían en el empeño de quemar el convento y la iglesia. Sin embargo, todo pereció en llamas o a manos de los sublevados. La iglesia ardió por 3 días, alimentando el fuego con leña traída de fuera. Rociaron el techo con petróleo, pero no ardió. También intentaron quemar la iglesia parroquial. Pasamos ahora, dice el gobierno fijó los daños en 25.000 pesetas, mientras que las autoridades eclesiásticas lo estimaron en 96.000 pesetas. Vamos ahora al apartado que dice el destino de los frailes de Granollers. Hasta el momento de quemar la iglesia y el convento, los frailes se hallaban en la rectoría de San Esteban. Al intentar quemar la iglesia parroquial y no encontrarse seguros allí, los padres Pedro Balestra y Francisco Saba, junto con el joven José Lacerni, marcharon a Italia en tren. El padre Ángel, junto con Pedro Melero, se refugió en Vic, en el convento del Remey de los franciscanos observantes. Julián Hernández, que era el sacristán, se hospedó en casa de uno de los párrocos cercanos a Granollers. A un joven de Barcelona se le envió a pie a su casa, pues no había ni trenes ni carruajes. El padre Ángel, durante estos días aciagos, pensaba ir a Italia,
llevándole a los postulantes Pedro Melero y Julián Hernández. Mientras estuvieron en Barcelona, antes de regresar a Granollers, residieron en el convento de los capuchinos de la ciudad condal. Pues ya, carísimos hermanos, vamos finalizando y vamos con este otro título, este otro apartado que dice: ha sido una prueba. El señor Bordoy, que ha sido el alma de nuestra fundación y quiere serlo de nuestro restablecimiento, escribió al Padre Ángel dándole nuevas esperanzas. Le insta a que saque fuerzas de flaqueza y continúe la obra de la restauración. Ha sido una prueba, le dice, y le sugiere que vaya a Granollers y hable con el párroco y que se acerque al ayuntamiento para hablar con el señor alcalde acerca de la indemnización por los daños materiales del convento y de la iglesia. El Padre Ángel fue a Granollers el 10 de agosto de 1909, donde pudo comprobar que el convento estaba completamente destruido y la iglesia muy dañada. Vista la situación del convento de Granollers, preparó una relación detallada de los daños sufridos en el convento y la iglesia y la presentó en el gobierno civil de Barcelona para enviársela al ministro de Gracia y Justicia. El gobierno fijó los daños en 25.000 pesetas, mientras que las autoridades eclesiásticas, repito, lo estimaron en 96.000 pesetas. Un primo del Padre Ángel llevó personalmente la gestión en Madrid. En Granollers la gente recibió al Padre Ángel muy contenta y decidió reparar el convento poco a poco. El día 7 de septiembre del año 1909 se celebró el rito de reparación de la iglesia con misa de 3 y con la bendición de la iglesia. El día 8 se celebró la Santa Misa seguida de la reunión mensual de los terciarios, quienes entregaron al Padre Ángel 100 pesetas, y otras personas y asociaciones le ayudaron económicamente en la obra. Pues bien, carísimos hermanos, lo dejamos aquí por hoy. Mañana, Dios mediante, seguiremos. Estamos leyendo, vuelvo y repito, este precioso libro que tiene por título Centenario de la Restauración de los Franciscanos Conventuales en España, desde sus principios. Bueno, pues ya vamos directamente con la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carísimos hermanos, todos paz y bien. Un abrazo en Francisco muy fraternal. Pasen buena noche.